Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito para ver lo que es la raíz de una función lineal, ¿sí? Lo vamos a ver tanto trabajando con la fórmula como trabajando en el gráfico, ¿sí? La idea es que vean cómo hallar la raíz justamente de una función teniendo la fórmula, cuál es el procedimiento acá, y la vamos a hacer en el gráfico para que puedan comprobar, digamos, que el mismo valor de x que hallamos de este lado, lo vamos a ver también en el gráfico, ¿sí? Lo importante, lo primero que tienen que acordarse cuando vayan a calcular la raíz de una función lineal es entender que a la i en la fórmula, ¿sí?, la vamos a reemplazar por 0. Después vamos a ver por qué, cuál es el significado analizando un poco el gráfico. Pero vamos a reemplazar a la i por 0, ¿sí? Del otro lado, en este caso que está todo a la derecha del igual, lo dejo así como está. Ahí no hay nada más que una función que yo, al transformar la y en 0, la convierto en una ecuación, ¿sí? Eso es una ecuación donde nosotros vamos a despejar la x y ese valor de x va a ser la raíz de esta función lineal que la vamos a ver como les decía en el gráfico. ¿Cómo despejo esto? Es una ecuación sencilla, ¿sí? Yo tengo este valor con x, ese término, ¿sí?, 2x. Puedo dejarlo ahí si quiero para pasar este 3 para este lado. Si quieren pasar la x de este lado y hacer al revés, esto es una ecuación, ¿sí? Se puede resolver. Siempre acuérdense que las ecuaciones funcionan de igual manera. Ya vamos a hacer algún videito sobre ecuaciones. Si puedo juntar las x, que se dice junto las x, de un lado del igual o del otro, funciona igual. Yo acá voy a dejar estas dos x acá y este término que no tiene x lo paso para este lado. Por lo tanto, ¿sí?, por propiedades algebraicas, siempre digo no me quiero meter en eso para no hacer lío, queda sumando de este lado. Entonces me queda que 3 es igual a 2x, ¿sí? El último paso, si recuerdan algo de ecuaciones, siempre hay que acordarse que el número que está pegado, digamos, a la x está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, ¿sí? Pongo el 3 y el 2 viene para acá dividiendo. Entonces 3 dividido 2, 1,5. Este valor de x es la raíz, ¿sí?, de la función lineal que estamos viendo. Lo hice justamente con un número decimal para que ver un caso un poquito más complejo, de que no les quede un número entero. Si el resultado es un número entero acá, es más fácil todavía, incluso llevarlo al gráfico también, verlo en el gráfico van a ver que va a ser más fácil. En este caso, encontramos que la raíz de esta función lineal es 1,5. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que cuando yo grafique la recta, esta recta, ¿sí?, la que representa esta fórmula, esta función lineal, cuando yo haga el gráfico de esa recta, esa misma recta va a cortar al eje x en el 1,5. ¿Sí? La raíz de una función lineal es eso, mirándola en el gráfico. Es el valor de x por el que pasa la recta de la función, ¿sí? O el valor de x en el que corta justamente al eje x la recta de la función cuando yo la grafico. Vamos a repasar un poco cómo graficar esto, ¿sí? Cómo grafico esa función lineal con el método de la ordenada y la pendiente. También hay videos anteriores que repasamos bastante este método, cualquier cosa búsquenlo. Pero acá lo que tenemos que hacer es identificar enseguida la ordenada al origen. La ordenada al origen es menos 3. Este número, siempre la ordenada al origen, el número que está solo, que también se dice, lo marco en el eje y. Como es negativo, el eje y es el vertical, negativo lo busco acá abajo, ¿sí? Y después tienen que acordarse qué pasaba con la pendiente. Antes que nada, la pendiente siempre necesito que sea una fracción. Si no es una fracción, la transformo en fracción agregando un 1. Sea el número que sea, el que está en el numerador, el número entero, digamos, yo siempre lo transformo en fracción agregando un 1 abajo. Entonces, ese 2 me indica que subo 2, porque es positivo, ¿sí? No tiene un menos ahí, y 1 para el costado. Entonces, desde acá, desde el menos 3, voy a tener que subir 2, quedo a la altura del menos 1, y 1 para el costado, ¿sí? Ahí estaría el punto. Entonces, tomo la regla, y 1, el menos 3, ¿sí?, el primer punto que marqué, con el último al que llegué después de desplazarme según me indicaba la pendiente. Marcamos ahí, ¿sí? Siempre digo lo mismo, cuando uno lo hace a mano, si tienen hoja cuadriculada, siempre para trabajar los gráficos mejor,
Si no, por ahí es medio complicado de que exactamente den este número, ¿sí? Cuando es un número entero, por ahí es más fácil hacerlo caer justamente ahí. Pero acá tengo 1,5, igual fíjense que acá, donde se corta, ¿sí? Donde la recta, la gráfica de la función corta al eje X, es el 1,5, ¿sí? Es el mismo número, el mismo valor de X que yo encontré acá. Depende de cada profe, ¿sí? Cómo lo trabajen. Yo generalmente les doy una función, le digo que calculen, ¿sí? Haciendo esta ecuación, cuál es la raíz de esa función y que después hagan el gráfico para comprobarlo, ¿sí? Acá estamos comprobando, reemplacé por 0, hice el despeje, igual que cualquier ecuación, llevo a que X es 1,5, incluso hay que ver, hay que estar atento a si es positivo o negativo, en este caso es positivo. Y fíjense que cuando yo grafiqué la recta arrancando del menos 3, subo 2, corro 1, marco la recta, la gráfica de la función, y donde corta al eje X, ¿sí? Que así se define una raíz, es en el X 1,5 que yo obtuve haciendo este despeje, ¿sí? Este es un ejercicio sencillo, era la idea de introducir un poco, aunque sea que tengan un videito para ver qué es la raíz. Vamos a hacer otro más específico de las raíces de otro tipo de funciones, que es más complejo hallarla. Esto es bastante sencillo comparado con encontrar raíces de funciones cuadráticas, de funciones polinómicas, etc. En este caso solo reemplazar por 0 la y despejar, ¿sí? El valor de x en la ecuación que me queda. Espero que se haya entendido, siempre digo lo mismo, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, vayan comentando abajo de los videos, no hay ningún problema. Si tienen alguno en particular que por ahí no sale, que se trabaron, me dicen, podemos hacer un video, no hay drama. Muchísimas gracias, hasta luego.